La arquitectura gótica. El concepto de gótico hoy día sigue siendo motivo de discusión, pero en términos generales podríamos definir el gótico como un concepto que surgió o que fue forjado más bien en el Renacimiento como un sinónimo de bárbaro. El apelativo gótico fue utilizado por primera vez por el historiador y artista italiano Vasari, que en el siglo XVI escribió un tratado sobre las biografías de los grandes artistas de su época y, refiriéndose al periodo anterior, lo llamó gótico en referencia a los pueblos godos, es decir, a los pueblos bárbaros, porque consideraba que este tipo de expresión artística era propia de estos pueblos. Luego el concepto de gótico fue recuperado durante el siglo XIX, principios del siglo XIX, con un carácter eminentemente nacionalista dentro del período del romanticismo. El término gótico entonces vino a ser un término empleado por literatos, poetas y artistas de todo tipo para referirse a la época medieval, época que glorificaban durante el romanticismo. Hoy define el lenguaje artístico que diríamos que se ubicó en los siglos finales del medievo y se desarrolló hasta mediados del siglo XVI, coexistiendo efectivamente con el Renacimiento en muchas regiones de Europa. Entonces el concepto gótico se refiere básicamente, como nosotros lo entendemos hoy y a pesar de las discusiones, a este arte propio de finales de la Edad Media. Los orígenes del gótico hay que buscarlos en primer lugar en la reforma de la orden de Cister, del Cister o la reforma cisterciense de finales del siglo XI. Estos monasterios de la orden cisterciense fueron proclives a la búsqueda de la pureza arquitectónica y de dejar atrás los lenguajes que del románico se habían derivado en muchos aspectos con los cuales ellos no estaban o no comulgaban totalmente, no estaban de acuerdo. También los orígenes del gótico hay que buscarlos en la experimentación que se realizó en la abadía de Saint-Denis, propiciada por el abad Suger, quien fue el promotor de la construcción de la nueva iglesia de la abadía, comenzando por su cabecera absidial, que empezó a construirse de acuerdo al abad Suger, reflejando la Jerusalén celestial, una ciudad de cristal y oro, y que adrede fue concebida y construida con elementos arquitectónicos que se empezaron a distanciar fuertemente de los pesados volúmenes del románico. El gótico también hay que ver en sus orígenes como arte nacional de la corona francesa. En algún momento durante el siglo XII, el arte del gótico se identificó totalmente con los devenires y con las aspiraciones de la corona de Francia ubicada en la Île-de-France. Una última característica del gótico en cuanto a sus orígenes es que es un arte que se dio primordialmente en las ciudades, puesto que en este periodo de finales de la Edad Media el auge de las ciudades fue cada vez en mayor aumento. Esto fue en detrimento del orden feudal y de los monasterios, es decir, las ciudades empiezan a ser los entes aglomeradores no solo de la vida, sino también del conocimiento y del saber, y el arte del gótico está íntimamente ligado al desarrollo de estas ciudades. El gótico no significa en sus orígenes una ruptura total con experimentaciones que ya se habían venido dando durante el románico. Es decir, esto no se trata de un estilo o de unas características superficiales que pretendían únicamente innovar, sino que son un desarrollo que se dio primordialmente dentro del arte románico y que poco a poco se fue desarrollando hasta alcanzar sus propias características distintivas. En primer lugar, en estas novedades que encontramos en el gótico vamos a hablar de una nueva tecnología constructiva que se tradujo en una mejora en la estereotomía, es decir, el arte del tallado en piedra. Luego también la talla que se empezó a realizar en serie, ya no era una talla individual como en el románico, sino que la talla se empezó a hacer en talleres especializados donde se hacían series de tallas, lo cual estandarizó el trabajo grandemente. Y esto implicó también una especialización de la mano de obra en el tallado de la piedra.
Otra novedad propia del gótico es una nueva concepción del diseño. La figura del arquitecto, que tiene una formación práctica y además conocimientos teóricos, además del control de la gestión de la obra en sí. Es decir, el arquitecto empieza a ser un personaje distintivo que dirige la obra en todos sus aspectos y que la gestiona al mismo tiempo. Es decir, esta concepción del arquitecto es una novedad del gótico. Y en el aspecto constructivo vamos a hablar del uso masivo de la bóveda de crucería, el arbotante, los pináculos, los rosetones, el arco ojival, etc. Todos estos son elementos que distinguen a la arquitectura del gótico, producto, como se dijo antes, de la experimentación de los arquitectos. Y un aspecto sumamente importante dentro del gótico es la prácticamente sustitución, si no total, casi total, la sustitución del muro como elemento portante, y los nuevos elementos portantes del gótico van a ser elementos lineales, es decir, se desplaza al muro como principal elemento portante de las obras, como había sucedido en el románico o incluso más antiguo en el prerrománico, carolingio, etc. El muro es desplazado por elementos lineales como portantes de la estructura. Vamos a referirnos ahora a la arquitectura del arco ojival. El arco ojival surge de un triángulo equilátero, como vamos a ir viendo en el desarrollo de estas imágenes. El triángulo equilátero tiene propiedades obviamente geométricas, pero también en el periodo medieval tenía una connotación como símbolo religioso o como símbolo místico. El triángulo equilátero equivale en esta simbología medieval a la Santísima Trinidad, donde el vértice superior es el Padre, a su derecha está el Hijo y el otro lado tenemos al Espíritu Santo. Del desarrollo del triángulo equilátero, los arquitectos del gótico desarrollaron una serie de elementos distintivos y característicos, por ejemplo, como se ve en este caso, creando una serie de hexágonos y figuras estrelladas de hexágonos. Por otro lado, el arco ojival también tiene otro origen simbólico que es básicamente, podríamos decir, además del triángulo equilátero, que es el concepto puramente religioso, hay otro concepto mágico religioso que es más antiguo aún que la connotación del triángulo equilátero, y es la vésica, o también llamada en el periodo medieval mandorla, que es esta figura que queda en la intersección de dos círculos que se cortan por sus respectivos radios. Esta figura es llamada vésica o mandorla. Como vemos aquí en esta imagen, de la conjunción del triángulo equilátero y la mitad de una vésica o de una mandorla surge el concepto geométrico, que es la unión de dos círculos divididos a su vez en hexágonos, los cuales generan triángulos equiláteros, y de ahí surge la geometría del arco ojival. Es decir, trazar un arco ojival se puede perfectamente habiendo trazado el triángulo equilátero y los dos círculos que se juntan o que se cortan por sus radios. El arco ojival además también tiene unas cualidades o características ligadas a un concepto estructural muy distintivo del arco que se venía usando hasta entonces, preferentemente, que era el arco de medio punto. En este sentido, podríamos decir que, como vemos en este diagrama, el arco de medio punto o un desarrollo tridimensional del arco, sea una cúpula o una bóveda, tiene una serie de empujes verticales y horizontales cuya componente, si dividimos las dos componentes vertical y horizontal, obtenemos una resultante, nos da la sumatoria de ambas y vemos que se extiende de una manera a 45 grados en ambos sentidos los empujes del arco. Esto quiere decir que ejerce un empuje igual hacia abajo que hacia un lado, cada uno de los dos bordes del arco. En cambio, el arco ojival, como se ve en el diagrama de la derecha, su componente de carga vertical es mucho mayor o considerablemente mayor al componente de carga horizontal, siendo la resultante entonces en un ángulo que lo hace más tendiente a la verticalidad. ¿Esto qué significa? Que los empujes que ejerce el arco ojival o su derivado, una bóveda de crucería,
son mucho menores sobre los elementos portantes que los que ejerce un arco de medio punto. Esto contribuye a la ligereza de la estructura del gótico. El resultado, entonces, es un arco ojival como un elemento simbólico, geométrico y estructural característico de la arquitectura de este periodo. Aquí vemos inserto el triángulo equilátero y el arco ojival en la portada de un templo del gótico. Hay que tener en cuenta que el arco ojival del gótico no es para nada referente o no se deriva o no tiene nada que ver, por decirlo así, con el arco islámico que ya hemos visto en apartados anteriores de este curso. El arco islámico que vemos aquí trazado a la izquierda tiene un desarrollo geométrico muy distinto al desarrollo del arco ojival. La consecución del arco ojival como elemento primordial de distribución de cargas tiene un desarrollo en 3 dimensiones, que es lo que se llama la bóveda de crucería. La bóveda de crucería es una colección de arcos ojivales que son precisamente estos arcos los que hacen el trabajo estructural, siendo los plementos, el relleno que está entre cada uno de estos arcos, solamente para cerrar el espacio, pero no trabajan estructuralmente, a diferencia de las bóvedas de arista o de las bóvedas de cañón propias del románico. Entonces, la bóveda de crucería, de la cual vemos aquí una imagen de una bóveda cuatripartita, es decir, dividida en 4 partes, es esencialmente una estructura a base de elementos lineales ojivales que derivan sus cargas en 4 apoyos. Otro desarrollo de este tipo de bóveda es la bóveda dividida en 6 partes o sexpartita. Aquí vemos en esta imagen ese desarrollo a base de arcos ojivales. Por supuesto, con el transcurso del tiempo, la experimentación y muchos otros elementos que se fueron incorporando a la arquitectura del gótico, estas bóvedas se fueron haciendo poco a poco y cada vez más complejas hasta llegar a unas bóvedas ya prácticamente en el siglo XIV, siglo XV de una enorme complejidad, y se alcanzaron estas altas metas constructivas en estas bóvedas que han resistido el paso del tiempo, teniendo ya 800 años o 700 años de antigüedad. Hay que decir que todas las bóvedas de crucería son fundamentalmente lineales. En la arquitectura del gótico también se utilizaron, aparte de los arcos ojivales principales, que son los fajones y los formeros, los arcos ojivales secundarios, llamados también o compuestos de los llamados nervios de Aristón o nervios secundarios. En otras partes les llamaban terceletes. Es decir, es una combinación de nervios principales, ojivales, y nervios secundarios. Toda bóveda de crucería entonces está compuesta de esos elementos, como vemos en estos ejemplos. Aquí podemos ver en esta imagen una comparación entre la bóveda de arista propia del románico y una bóveda de crucería que es propia del gótico. Como elemento principal de la arquitectura del gótico vamos a hablar fundamentalmente de la iglesia del gótico. La iglesia del gótico constituye un organismo complejo cuya arquitectura se basa en la proporción vertical, el virtuosismo del trabajo en piedra, es decir, la estereotomía, la luz, la demostración de las cualidades mecánicas de sus componentes estructurales y la ligereza de los mismos. Una iglesia gótica entonces siempre será un organismo sumamente complejo que tiene, como vemos en esta imagen, todos estos elementos o componentes que es esencial conocerlos. Desde el pórtico de la entrada, con un rosetón encima, la portada del edificio, las naves de la propia iglesia con su transepto y su cabecera absidial. Básicamente la distribución es muy similar a la de las grandes iglesias del románico, pero su estructura es completamente distinta. En esta planta de una iglesia del gótica vemos sus componentes: la portada con nave central y naves laterales, un transepto sumamente marcado y ancho, casi del mismo ancho que las naves de la iglesia, y una gran gigantesca cabecera absidial que tiene además capillas radiales y su girola en el interior.
Dentro de esa cabecera absidial se ubicaba, por lo menos en el caso de Francia, los coros de las iglesias. Cuando vemos una sección de la iglesia gótica, como en este caso es una sección de Notre Dame de París, vemos las bóvedas de crucería en la parte superior que apoyan con los nervios y los arcos ojivales principales sus cargas a grandes columnas que están como agrupadas. En realidad es una única columna, pero para articularla y verla más ligera, lo que hicieron los arquitectos fue que las construyeron en forma de haces, es decir, como si fuesen una colección, un grupo de tallos que están juntos. Debajo de las bóvedas de crucería encontramos rosetones y las ventanas del claristorio. Detrás, o más bien debajo, encontramos un triforio y luego la nave con sus arcos ojivales. Una sección transversal nos muestra otros elementos que son propios de esta arquitectura, en el cual destacan los arbotantes, que son estos arcos que derivan las cargas hacia unos grandes contrafuertes que quedan ubicados en el exterior del edificio. Esto hace que los muros ya no sean necesarios para soportar las cargas de las bóvedas. De por sí ya livianas, estas cargas se transfieren por medio de los arbotantes a los contrafuertes que están ubicados fuera del edificio. Esto permite abrir una o dos naves secundarias, hacer un triforio en la parte superior, etc. Aquí vemos algunos ejemplos distintos de arbotantes y contrafuertes, los cuales pues hubo una enorme variedad durante el gótico. En la portada o el portal del gótico destacan varios elementos. El arco ojival está siempre presente, pero en el caso del gótico vamos a encontrar que las puertas principales están muchas veces divididas, al igual que en el románico, por un parteluz. Encima del parteluz encontramos un tímpano que, si en el románico era con un arco de medio punto, aquí va a ser con un arco ojival. Sobre él arquivoltas y jambas en derrame que están rodeando prácticamente la puerta, creando una especie de entrada que se va sumergiendo hacia el interior. Y otro elemento distintivo que se empezó a utilizar en el gótico, y este no tiene nada que ver con estructura, sino es más que todo un aspecto ornamental, son los gabletes, que son estos pequeños triángulos que se ubican encima de los arcos ojivales en las entradas de las iglesias del gótico. Aquí vemos un diagrama donde se ve claramente diferenciados cada uno de los elementos, y vemos que el gablete es precisamente ese gran triángulo, hecho también, pues por supuesto, en piedra como el resto del edificio, que sirve para señalar la direccionalidad del edificio, al igual que todos los demás elementos, una direccionalidad con un fuerte énfasis en lo vertical. Otro elemento destacado en la arquitectura del gótico, sobre todo en las iglesias, es lo que se llamó la tracería, que es el arte del tallado en piedra aplicado preferentemente en las ventanas y rosetones. Este arte se desarrolló de manera especial en el gótico, en el cual alcanzó un virtuosismo que francamente nunca ha sido superado posteriormente. La tracería implicaba primero la implementación de diseños básicos para ventanas y para rosetones que después se iban haciendo cada vez más complejos, superponiéndole elementos y todos tallados en piedra, lo cual requería unas habilidades muy especiales por parte de los tallistas. Los rosetones y los trifolios, un trifolio es, como lo dice su nombre, un elemento compuesto por 3 hojas o 3 componentes, se partía siempre para su ejecución de un patrón geométrico, como vemos aquí en estos 6 pasos de este diagrama. Lo mismo para hacer un rosetón, en este caso se parte de un esquema que es hexagonal, que se va dividiendo en diversas partes y adhiriéndole cada vez nuevos elementos hasta llegar a hacerlo de una gran complejidad. Otros elementos de la iglesia del gótico, en general de esta arquitectura, es el pináculo y la aguja. El pináculo y la aguja son elementos más bien decorativos que ensalzan la verticalidad y se usan como remates en todos los casos. El pináculo además ejerce una carga vertical extra sobre un contrafuerte cuando se ubica en él, con lo cual colabora a la acción mecánica de este último, incrementando un poco su peso. Ya hemos mencionado el gablete antes en las portadas, que generalmente se utilizó como remate de las puertas, pilares y nichos
con arcos ojivales, y el gablete ensalza la verticalidad y suele estar decorado también con tracería. Esta arquitectura, la arquitectura del gótico, implica entonces un nuevo lenguaje. Ya hemos visto algunos de sus principales componentes que nos señalan en una nueva dirección los cánones de la arquitectura, desviándose del modelo clásico, sobre todo del modelo romano, del modelo antiguo, hacia una nueva etapa alcanzada a través de la ligereza de las estructuras, del trabajo en piedra de una excelente calidad y de las aspiraciones de una sociedad que estaba en plena evolución y dejando muy atrás los modelos antiguos para proyectarse hacia el futuro. En sí, este nuevo lenguaje también implica una serie de elementos que ya existían en el románico, pero que son fuertemente modificados en el gótico. Uno de ellos es el chapitel. El chapitel es una estructura de forma piramidal y apuntada que surge de una torre o de una cubierta. El origen se encuentra en el románico de los países del norte de Europa y será profusamente utilizado en el gótico, pero siempre con una aguja como remate. Es decir, el chapitel por sí mismo ya no es una conjugación semántica del gótico, sino que va a estar siempre acompañado el chapitel por una aguja que lo remata en su parte superior. Luego tenemos también, es un aspecto importante dentro del ideario medieval, los seres fantásticos que ya existían durante el románico, pero que en el gótico adquieren nuevas características. Algunos como los grifos, las gárgolas y las claves de algunos de los arcos son aprovechados para crear en ellos seres fantásticos, sobrenaturales, y estos los encontramos prácticamente en todas las catedrales del gótico. La simbología de cada uno de estos elementos todavía no está del todo clara, aunque se han hecho algunas aproximaciones por parte de estudiosos que las han interpretado de diversas maneras. Tenemos también que en el gótico vamos a encontrar capiteles y frisos historiados como en el románico, pero a medida que se desarrolla esta arquitectura, es decir, la del gótico, los elementos historiados van a ser suplantados por decoraciones a base de frondas. Ya no vamos a encontrar, por ejemplo, capiteles historiados como en el prerrománico o en el románico, porque ya el edificio deja de ser, en cuanto a sus capiteles, un elemento de comunicación y se vuelve más que todo un elemento decorativo. Las ventanas de las galerías serán reemplazadas por el triforio. Las ventanas de las galerías de las antiguas catedrales románicas serán reemplazadas por el triforio, que es una combinación de ventanas ojivales separadas por una pequeña columna dentro de un arco mayor. Su función variará de acuerdo a las necesidades, pero en todos los casos articula el espacio vertical y establece un orden tripartito o en otros casos cuatripartito. Tanto el coro como el crucero seguirán siendo elementos de gran importancia y presencia en las iglesias góticas, pero con algunos cambios. Por ejemplo, el crucero no se rematará con una cúpula o un cimborrio y el coro permanecerá separado y semioculto por mamparas de la parte del presbiterio. Además, en algunos casos, al coro se le ubicará delante del altar mayor en vez de estar en medio de la girola. Sobre todo esto se hizo en las catedrales góticas en España. Pero esencialmente este nuevo lenguaje del gótico, para referirse a él hay que avisorarlo o hay que interpretarlo a través del nuevo lenguaje de la luz. Aunque todos los elementos arquitectónicos que se han descrito identifican al gótico, la mayor parte de ellos proviene del románico. La verdadera novedad y el mayor aporte a la arquitectura que hace el gótico es el manejo de la luz, no solo a través de los juegos de luz y sombra de sus ligeras masas, sino ante todo en la luz que ilumina los interiores y que proviene de los vitrales, de los rosetones y de los claristorios. Los vitrales son los que suplantan precisamente a los muros, y en un ejemplo como aquí que vemos en la Sainte-Chapelle de París, prácticamente el muro ha desaparecido. Las bóvedas de crucería están sujetas al piso únicamente por columnas y en vez de muros lo que encontramos son vitrales verticales en toda la estructura. Entonces, la estructura de un edificio gótico se va a basar totalmente
en elementos lineales que provocan empujes contrarios. Mediante la combinación de los elementos lineales se genera un espacio con una fuerte linearidad y articulación, haciendo tender a las visuales hacia arriba y aligerando las masas. Entonces, podríamos decir en este sentido que el espacio del gótico es un espacio lineal, direccional, marcadamente vertical y articulado. Es como un organismo transparente que deja ver los huesos, los tendones, los músculos, nervios y órganos. Finalmente, como otro punto de interés de la arquitectura del gótico, otro punto introductorio de interés, vamos a referirnos a la figura del arquitecto, y tenemos la suerte de que existe todavía al día de hoy una especie de libro, o si lo queremos ver así, una especie de cuaderno de apuntes de un arquitecto del gótico, de Villard de Honnecourt, arquitecto de la primera mitad del siglo XIII, que nos enseña este libro que se encuentra actualmente en Francia, en un museo. Están los bocetos hechos a mano por el propio Villard de Honnecourt, y en ellos vemos cómo se representaba la arquitectura durante el periodo gótico. Aquí no había perspectiva todavía, no había la perspectiva que luego fue desarrollada en Italia en el siglo XV, sino que los edificios se representan tridimensionalmente de una manera un poco más tosca o un poco más ingenua, si lo queremos ver así. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un ábside que está representado desde el ángulo exterior y desde el ángulo interior, o bien una sección donde vemos una proyección frontal y una proyección transversal de la sección del edificio. El arquitecto del gótico trabajaba ya con este tipo de vistas y planificaba su edificio. Lo que nos enseña este cuaderno de Villard de Honnecourt es que el arquitecto ya trabajaba sobre un diseño, sobre un preestablecimiento de cómo va a ser la forma del edificio. No iba experimentando necesariamente conforme el edificio se va construyendo como pasaba en el románico, sino que aquí hay un plan previo y ese plan ha de seguirse.